Muy buenos días a todos los hermanos de la Primera Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó y a todos los hermanos que nos acompañan en el devocional. La gracia del Señor sea con vosotros. En nuestra serie de devocionales Apocalipsis para hoy, el tema es Carta a la Iglesia de Sardis, parte 3, capítulo 3 de los versículos 1 al 6. Leeremos hoy de los versículos 4 al 6 que dice: Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraréis su nombre del libro de la vida, y confesaréis su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor nos bendiga con esta palabra. Ya dijimos que la iglesia de Sardis era una iglesia muy débil en su testimonio. Aquella iglesia debiera considerar seriamente las advertencias del Señor a otras iglesias. El Señor ya le había dicho a Éfeso que removería su candelero si no se arrepentieran. 2:5. Ya había dicho a Pérgamo que guerrearía en contra ellos usando la espada del Espíritu, capítulo 2, versículo 16. Si los cristianos de Sardes no estuvieran dispuestos a seguir la orientación del Señor, el Señor vendría en contra ellos como un ladrón, o sea, cuando menos estuvieran esperando, y eso significaba juicio de Dios para aquella iglesia. Pese a los problemas, luchas, dificuldades y debilidades, toda iglesia posee un remanente, un grupo de personas dedicadas al Señor. Este grupo remanente aún tenía vida, aunque muy débil. Sus obras no correspondían con el ideal que debe tener la iglesia de Cristo, pero seguían trabajando. El Señor advierte que ellos debieran fortalecer lo que todavía les quedaba, y los motiva a no desistir solo porque la iglesia estaba débil. En donde hay vida, hay esperanza. Por esto, en primer lugar, ¿en qué eran diferentes este remanente dedicado? Ellos no habían contaminado sus vestidos. Capítulo 3, versículo 4. Los adoradores de la antigüedad creían que para adorar a sus dioses debieran usar vestidos limpios, caso contrário não poderiam acercar-se a sus dioses. El remanente de la iglesia de Sardes não havia hecho concesiones indevidas com os paganos, nem aceptado sus prácticas, e com isto havia mantenido limpias sus roupas, e era justo en este remanente que estava el futuro de la iglesia. El aviso era: despierten, sean vigilantes, recuerden de lo que recibieron y escucharon. Esta era la forma para el avivamiento, la palabra de Dios que habían escuchado. No es suficiente solo guardar la fe. Esta fe debe producir frutos y buenas obras delante de Dios. E em segundo lugar, a promessa del versículo 5, vestidos de vestiduras blancas, foi muito significativo para aquele remanente. Eles viviam em uma cidade que fabricava vestidos de lana. E a promessa de que seus nomes não seriam borrados do livro de la vida era um maravilhoso consuelo, considerando que viviam em um império em donde a cidadania era indispensável. Hechos 22, del 24 al 30. Não podemos interpretar este texto como a possibilidade de que um cristiano verdadeiro pierda a salvação. Isto é impossível, segundo vários textos da palavra de Deus, segundo vários textos bíblicos. Pero uma forma sencilla de compreender é considerar que o livro de la vida é o livro de los que tienen la vida de Cristo. Los muertos, todos los que fueron alcanzados por la segunda muerte, não serão encontrados en el livro de los vivos. Este remanente fiel tenía sus nombres escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Varios textos de Apocalipsis traen la idea de que Dios tiene los nombres de todos los seres humanos en sus libros. Pero estes nombres van siendo borrados en la medida que
van siendo alcanzados directamente por la segunda muerte y solo quedan en el libro aquellos que reciben la garantía en Cristo, por la obra de Cristo, la salvación. Que Dios nos bendiga con su palabra.